es el panel de discusión sobre este eje que es Aprende Construyendo. Invito al maestro Carlos Bosch a que nos acompañe acá arriba en el escenario. Carlos Bosch es fundador a través de la Academia Mexicana de las Ciencias del programa La Ciencia en tu Escuela y es co-chairman del programa de Educación de las Academias de las Ciencias en las Américas. Estudió en la UNAM, tiene un doctorado en matemáticas, un doctorado en matemáticas. Qué envidia, me parece admirable. Me hincaría en este momento, pero sería un poco ridículo. Bueno, Carlos, bienvenido y tiene mucha experiencia en esto. Gracias por estar aquí. Un aplauso a Carlos Bosch, por favor. Enrique Calderón, bienvenido maestro. Es físico teórico por la UNAM, con una maestría en ingeniería eléctrica. Tiene un PhD, un doctorado en ciencias de la computación y la información de la Universidad de Pensilvania, cuando todavía esto no regía el mundo, ¿no es cierto? Cuando eran tarjetas perforadas todavía esas, sí, ¿verdad? Muy bien, bienvenido Enrique, muchas gracias por estar aquí. Cada uno tiene su micrófono ahí, por favor, un aplauso. Catherine Pedersen es especialista del programa en la División de Servicios Profesionales en el Centro de Educación Científica en el Smithsonian, en este importantísimo instituto en los Estados Unidos. Ahí ha trabajado en muy distintos programas en toda la Unión Americana, talleres de desarrollo profesional, ciencia y tecnología para niños, el liderazgo en la Academia para Profesores de Educación Científica en el Smithsonian, bueno, hasta artes teatrales veo aquí, o sea, prácticamente todo. Bienvenida, muchas gracias Catherine, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Well, you've listened all that we escuchado todo lo que nosotros hemos platicado en los paneles anteriores. Ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar todo lo que discutimos aquí hace un momento, de si la educación o la implementación de las ciencias en la escuela puede proceder y puede caminar a partir de estos incentivos: el espacio maker, el aprender haciendo, el aprender en la construcción, el despertar la curiosidad mediante proyectos transversales que vinculan a niños con maestros, etc. Entonces, lo que les propongo es que tengamos ahora una discusión ágil, muy dinámica, muy rápida, para que podamos tener intercambio y distintos puntos de vista. ¿Les parece bien? Muy bien, Catherine, go ahead. Oh, hello, es un comentario everyone. de apertura, pero... Hola a todos. First of all, thank you so Antes que much nada, for having muchísimas me here. gracias This por is a haberme real pleasure. invitado. Es un gran Thank you so much placer. to the Gracias organizers por of los this organizadores de esta conference, conferencia to all of our y también a friends todos in nuestros Mexico. amigos en la It's Ciudad de been a México. wonderful Ha sido una experience so gran far. experiencia hasta ahora. Me parece que este panel tenemos que hablar de por qué nosotros enseñamos construyendo, y una de las partes más importantes es entender realmente qué es el aprendizaje, cuál es su definición. Y realmente es un acrónimo, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero también es mucho más que eso. El SET Team es una idea de desarrollar prácticas, de que los estudiantes puedan utilizarlo para avanzar, y no solamente en estos 4 campos, sino en todo el proceso de aprendizaje. Así que en Estados Unidos tenemos esta transición para apurar este acrónimo CTIM y añadiendo, por ejemplo, la palabra de artes, o mejorándolo, por ejemplo, añadiendo artes y la lectura. Y al final del día, me parece que esto vamos a terminar llamándole educación. Al final va a ser eso. Y nosotros tenemos un buen amigo en Carolina del Norte, Sam Houston, que de hecho ha hecho ciertos trabajos con este acrónimo de la CTIM, que son estrategias que comprometen a las mentes. Así que es una manera de pensar el aprendizaje y no solamente un acrónimo para 4 campos: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Me gusta eso, estrategias que comprometen a la mente. So how do you link students? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Yo preparé algunos escrititos para no salirme ni irme muy lejos de lo que realmente quiero decir, ¿sí? Pero, y que sea rápido, ¿sí? Hasta principios del siglo XX, el estudio de las ciencias tenía como principal foco la memorización y la organización de ciertos hechos. Desafortunadamente, debemos reconocer que esta práctica sigue siendo verdadera en ciertos sentidos, ¿no? Todavía se enseñan las ciencias de manera memorística,
simplemente se dan los hechos, se explica sin razonar, sin explicar. Nosotros proponemos la enseñanza llamada educación basada en las ciencias, basada en la indagación, que es un proceso, un enfoque con el que los niños y jóvenes responden sus propias preguntas y curiosidades acerca del mundo que los rodea, y lo hacen a través de la experimentación, al igual que lo hacen pues, los que se enamoran de la ciencia, que son los investigadores. Por algo se enamoran de la ciencia, ¿sí? Pero ¿cómo se construye un programa de este tipo? Bueno, la enseñanza de este tipo empieza bien sea haciéndose preguntas, observaciones o planteándose algún tipo de escenario. Y los procesos específicos por los que idealmente debe transitar el estudiante para poder aprovechar todo esto serían los siguientes. La creación de una conjetura cercana a él. Tenemos que acercar la ciencia a los jóvenes, a los niños. De hecho, nosotros tenemos experiencias incluso en preescolar. Luego, creación de sus propias preguntas, obtención de evidencias que permitan responder sus preguntas, explicar la evidencia recolectada, conectar esa explicación con el conocimiento obtenido en el transcurso de la investigación y finalmente creación de un argumento y justificación de la explicación o en su defecto, si no lo tenemos, empezar de nuevo, hacer una nueva conjetura, empezar el ciclo nuevamente, etc. Entonces, pues lo que proponemos nosotros es enseñar ciencias como los que se enamoran de las ciencias, pero no es fácil. Esa es una tarea realmente muy difícil, de la cual voy a hablar más adelante. Muy bien. ¿Sí? Pero a ver, para retomar ahí, partiríamos de la premisa de eliminar o reducir la memorística en la educación de las ciencias. Bueno, yo hago un paralelo, por ejemplo, entre ciencias y entre matemáticas, pongamos, y lenguaje. Hay cosas que no queda más remedio que aprender, ¿sí? Por ejemplo, las tablas de multiplicar o las letras, la ortografía. Eso no queda más remedio que aprenderlo de memoria, ¿sí? Hay palabras que no sabemos por qué se escriben así, pero así se escriben, aunque tengamos un idioma fonético, ¿sí? En matemáticas pasa lo mismo, hay cosas que tenemos que aprender. Memorizar, por ejemplo, las tablas, podríamos no hacerlo, pero nos da una gran ventaja para operar rápidamente. Claro. Y hay que hacer una diferencia ahí. Una cosa es razonar y otra cosa es operar. Y lo mismo sucede en la lengua, ¿sí? Una cosa es escribir sin faltas de ortografía y otra cosa es poder expresar lo que queremos. Y lo mismo pasa en matemáticas o en ciencias. Sounds familiar? Sounds familiar what you were saying earlier this morning about this engagement compromiso de pensamientos y hacer que la gente se enamore de la ciencia. Do you have the mic there? Yes. Muchas gracias. Realmente me encanta volver a estar aquí. Gracias por volverme a invitar al escenario. Me parece que lo que hemos mencionado es el interés para mí en este sentido del trabajo, de poder estar trabajando de muchas maneras, porque realmente todo esto se une y me parece que el CTIM es una manera para juntar problemas y encontrar soluciones a estos problemas. Así que no me parece que tenemos que volver a pensar CTIM. Me parece que si nos enfocamos, como Catherine lo dijo, con estrategias que involucren, y vamos a tener mucho éxito. De algunas maneras es tan importante porque realmente están trabajando la fuerza de trabajo con nuevas capacidades, son más fluidos, más flexibles para poder resolver los problemas. Así que me parece que el CTIM puede volver a reunir todo este punto. Mr. Calderón. Yo quisiera hacerle una pregunta al público, si me lo permites. Por favor. Sé que aquí hay personas de todo el país con diferentes formaciones y todo, pero sobre todo de diferentes. Quisiera preguntarles y pedirles que levanten la mano quienes piensan que el sol sale por el este en la mañana. Si el sol sale por el este en la mañana, levanten la mano si son tan amables y no tienen que ser maestros en geografía. Bueno, todo el mundo sabe por dónde sale el sol, supongo. Veo manos temerosas, maestro, veo mucha duda en la audiencia. Bueno, les hago esta pregunta porque en general cuando la hago todos piensan que sí, que sale por el este. Sin embargo, el sol sale por el este solamente 2 días al año, el 21 de marzo
y el 23 de septiembre. Los otros días salen hacia el norte o hacia el sur. Eso lo deberían de saber todos. Sin embargo, lo que no me encuentro es que en la escuela se enseña no solo memorizando, sino por dogmas. Y los dogmas lo que hacen es una formación absurda, medieval, podríamos decir. Irracional. De hecho, uno no razona, no construye un pensamiento lógico, sino simplemente repite lo que piensa que es una verdad. Bueno, cuando hago esta pregunta, a mí me impresionó un día que al hacerla les dije, bueno, ¿y cuándo sale el sol? ¿Y cuándo es que el sol llega al cenit? Llega a las 12 del día. ¿Qué piensan de esto? A las 12 del día. Por favor, alcen la mano, no les va a doler si dicen que sí. Les da mello, doctor, les da mello. La verdad es que como que se arrugan un poco, pero... Bueno, resulta que el sol sale, alcanza el cenit. Llega al cenit. En algunas partes de la República, en ningún día. Los que están más o menos a la altura de Tampico, Mazatlán, este eje, Matehuala, un día. Los que están hacia el sur, 2 días. Pero si les preguntara aquí, que alguien levantara la mano ahora para decirme cuándo sale, qué día sale, cuál es uno de estos días que el sol sale que el sol llega al cenit, ¿en qué fecha? Nadie sabría. ¿Qué me dirían? A ver, Sí. ahí decían alguien. 21 de marzo, dice por El ahí. 21 de marzo, equivocado. Ja. El único día que sale el sol, que llega al cenit en la Ciudad de México es el 19 de mayo. En algunas partes hacia el sur es el 15 de mayo, el Día del Maestro. Déjeme ver, doctor, si aquí hay algún geógrafo, porque entonces sí, nada más para ponerle su calificación de inmediato. ¿Algún maestro de geografía? Nadie, absolutamente nadie. Nadie. Sin vergüenza, pues. Bueno. Parece que nadie, no tenemos ninguno. Bueno, pero aquí tengo los registros, doctor, ahorita. Que en alguna ocasión me impresionó mucho que una mujer se levantara y me dijera la fecha. Y cuando le pregunté qué estudió usted, ¿qué cree que me dijeron? Química. Nada. Soy campesina. Wow, claro. Esos son los que saben, claro. Esos son los que saben. Claro. Les digo esto porque saber algo de ciencia, tener interés por la ciencia, es entender el mundo en el que vivimos. No lo entendemos. Ahora, partamos de ahí y hagamos una reflexión sobre esto. Si tratáramos de, en vez de aprender la ciencia de una forma automática, repetitiva, dogmática, decía usted hace un momento, y no a través de la experimentación, de la reflexión, del proceso lógico de pensamiento, ¿qué tendríamos que hacer en las escuelas para modificar la forma en cómo hemos enseñado ciencias todos estos años? Carlos, por favor. Yo tengo un gran respeto por los maestros. Los admiro además, porque son la piedra angular de la educación. Si nosotros tenemos buenos maestros a los que se les dan las oportunidades para formarse adecuadamente en ciencias, como yo he visto en ciertos casos, ellos van a poder enseñar la ciencia adecuadamente. Van a poder enseñar, pues, y transmitirle a los niños que la ciencia es la mejor explicación que tenemos sobre el mundo. Van a poder valorar la razón sobre las creencias. Van a poder darse cuenta que la ciencia les quita la ignorancia y el miedo a esta misma. Y la inseguridad. Y la inseguridad, por supuesto, ¿sí? Entonces, para mí, la clave, la piedra angular, lo importante en la educación son los maestros. Y es con ellos con los que hay que trabajar. Pero a muchos de ellos, en sus escuelas, en las escuelas normales, no les han dado las herramientas para lo que les van a pedir después. Es decir, ¿cómo es posible que les pidan experimentar cuando en las escuelas normales no tienen los laboratorios?
Y no es que haga falta laboratorios muy grandes. No hacen falta laboratorios de física nuclear. Con 3 vasitos que se consiguen en cualquier sitio uno puede hacer ciencia local que le importe a los niños, que le importe al entorno, a pesar de que la ciencia es universal y no mira culturas. Pero lo puede uno hacer local y puede uno hacer buena ciencia sin grandes laboratorios. Angela, please, remarks or... Bueno, totalmente estoy de acuerdo con los puntos que Carlos y Enrique han comentado y me parece que el acrónimo de CTIM puede asustar a los maestros, se pueden confundir de qué es lo que se necesita, porque en sus corazones saben qué es lo que tienen que entender, pero de repente nos topamos con este acrónimo. Pero tengo una anécdota de que el gobierno australiano está dando mucho dinero para construir centros de CTIM en las escuelas para que tengan estos nuevos espacios modernos, y la verdad es que tenemos muchos maestros trabajando en estos centros de CTIM y me dice, realmente no sé qué deberíamos estar haciendo en estos lugares, son hermosos, pero ¿qué pasa con CTIM? ¿Cuál es el propósito? Y me parece que el propósito es como lo que hemos mencionado aquí, de que es sobre conectar el contexto y utilizar al CTIM como un vehículo para resolver problemas y juntar muchas ideas. Exactamente. ¿Cuál es un centro de CTIM? ¿Nos puedes explicar un poco más? Realmente solamente es un espacio, un espacio bastante hermoso y lujoso, y se le etiqueta como un centro de CTIM para poder fomentar la educación de la CTIM, pero las personas no están seguros a qué se refiere con estos centros de CTIM. Yo sé ciencia, yo sé sobre tecnología, ingeniería y matemáticas, pero ¿a qué se refiere este CTIM? Catherine, en tu experiencia en los Estados Unidos, yo he visitado muchas veces ferias científicas en los Estados Unidos, en donde hacen competencias, donde los estudiantes de diferentes ciudades y ubicaciones llegan con proyectos y tratan de comparar esto. ¿Esta es una manera comprometedora o es una tradición en los Estados Unidos de que la educación de las ciencias empiece desde un primer nivel y después vaya creciendo de manera exponencial? Desafortunadamente, muchas veces, el único tipo de ciencia que se hace en los salones es el proyecto de ciencias. La feria de ciencias es una vez en el año en donde los estudiantes pueden proponer un proyecto. No necesariamente tiene que ver con algo de lo que están aprendiendo en el año escolar. Y en mi organización, en el Centro de Educación Científica de Smithsonian, realmente trabajamos arduamente para que los científicos estén en los salones cada día, por lo menos cada semana, y es lo que Ángela acaba de mencionar. Al hacer esto, está capacitando a los profesores para que hagan esto. Y Ángela trabaja principalmente con cierto tipo de maestros y yo con maestros internos. Así que es un grupo de maestros que han estado en los salones de clases, tal vez durante un año, tal vez durante 5, 10 o 20 años, y ellos no tienen la experiencia del contenido, como el doctor Bosch estaba mencionando, para hacer este tipo de trabajo. Así que nuestro objetivo es brindarle los materiales para que lo hagan y una capacitación adecuada. Y también hacer una capacitación diferenciada continua para que ellos puedan aprender y aumentar su conocimiento a lo largo del tiempo para poder apoyar mejor a sus estudiantes. Me parece que es un elemento clave lo que mencionabas, en la que capacitan a los profesores y los ayudan para poder trabajar con la ciencia, desarrollar proyectos en la escuela, en los salones. ¿Es correcto? Así es, ellos trabajan con una cierta programa de materias como lectura, matemáticas, así que los estudiantes ellos aprenden a hacer divisiones antes de sumar, o ellos aprenden cómo hacer un volcán antes de que sepan los elementos básicos de la carbonización. Do you think that probably we have to entrenar o proveer mejor a nuestros maestros para la educación de las ciencias? Doctor Calderón. Pues mire, yo quisiera insistir, Leonardo, en que tenemos una posibilidad en las escuelas aún sin recursos en el clima. Estudiar la ciencia es importante porque esto nos explica a nosotros mismos, nos explica el mundo en que vivimos, nuestro entorno y el clima. ¿Por qué es que llueve en el verano y no llueve en el invierno? Bueno, ahora está medio trastocado, pero más o menos.
Si les pregunto, yo recuerdo que cuando le hice alguna vez esa pregunta a una maestra hace muchos años, la respuesta fue, pues porque es verano. Claro. No Es obvio, no sé ni por qué pregunta, claro. Pero de allí en fuera no me daba ninguna explicación. Lo que yo quisiera aquí decir, estoy no contestando tu pregunta, pero está bien. Es que todo lo que se ha dicho aquí, que son buenas noticias, que son ejemplos maravillosos, es algo que ha alcanzado quizás al 2% de la de los población. niños de México, pero el otro 98% no tiene nada. No hay presupuesto, nunca lo ha habido desde hace muchos años para que las escuelas tengan algún tipo de laboratorio. Qué bueno que lo que acaba de decir Bosch, pero déjame decirte esto. Nosotros tenemos un laboratorio que le llamamos el laboratorio solar virtual, en computadora. Pero cuando tratamos de que esto se utilice en las escuelas, lo que acaba de decir un maestro es que las computadoras no existen, es decir, existen en unas cuantas escuelas y en muchas están ya canibalizadas porque no hay programas de mantenimiento, etcétera. Entonces, es una realidad nacional. Una cosa es lo que se pueda decir y otra cosa es lo que es real. Y en esta realidad, el tratar de entender el clima, hacernos preguntas en cada región, ¿por qué las nubes siempre se les pegan a las montañas? ¿Por qué hay más nubes en las montañas que en otras partes? ¿Por qué llueve en tal fecha? ¿Por qué hace frío en otra fecha? Yo recuerdo que alguna vez un maestro nos decía, es que cuando el sol está más lejos es que hace más frío y cuando está más cerca. Y le digo, ¿y cómo explica usted? ¿Acaso las personas de Argentina, la tierra se divide en dos y una parte está más lejos y otra está más cerca? Porque pregunten qué calor, etcétera. Entonces, ese es el problema. Nos van a quedar más o menos 10 minutos y yo quisiera que aprovecháramos este tiempo para responder muy puntualmente las inquietudes de estos maestros en términos de qué pueden hacer ellos en sus escuelas para impulsar este acercamiento a las ciencias de las que ustedes hablan, porque sí nos enfrentamos a enormes obstáculos presupuestales y de infraestructura y de laboratorios, a tradiciones culturales, de ciencias. ¿Cómo rompemos eso y lo empezamos a hacer de forma distinta, doctor Bosch? Bueno, tenemos que contar con el talento que tenemos. Eso no queda más remedio. Y somos talentosos y podemos hacer las cosas nosotros por nosotros mismos sin necesidad que nos vengan a decir qué, cómo y cuándo. Todos ustedes, maestros, saben perfectamente que se pueden acercar a compañeros. Las escuelas como colectivo trabajan siempre mucho mejor que ustedes como individuos sueltos. Formen sus colectivos, intercambien ideas y aproxímense, acérquense a los científicos. Les prometo, por lo menos en caso nuestro, siempre vamos a estar listos para ayudarlos y contestarles todo lo que ustedes quieran. No hay mejor amalgama que estas tres: científicos, maestros y las fundaciones que los ayudan para que tengan becas y ustedes puedan ayudar. Y con eso, cada uno de ustedes en su colectivo va a poder hacer un cambio. Y recuerden que es mucho mejor en una clase tener preguntas que tener respuestas. No se asusten por no saber la respuesta. Búsquenla, investiguenla, igual que lo podemos hacer todos los demás. Y alguien les va a ayudar, siempre. Muy bien, muchas gracias. Ángela, please. Parece que siempre vamos a enfrentar desafíos en los salones y el hecho de pensar en un elemento que yo mencionaría para hacer una diferencia en mis salones, en mi enseñanza, la palabra sería asociaciones. Realmente deberíamos tener asociaciones con otros maestros, con científicos, con matemáticos, ingenieros, personas que trabajan en la tecnología y trabajando desde ese punto, porque entonces nosotros podemos aprender muchísimo. Realmente esto puede hacer una asociación benéfica mutua. Podemos aprender mucho, por ejemplo, de los científicos, pero también los científicos pueden aprender mucho de nosotros como maestros,
y como agentes. Tengo un ejemplo muy rápido sobre unos amigos que trabajan en un centro que es un poco como Innovec y que también tienen un programa en donde tienen científicos, los mandan a las escuelas. Entonces, por ejemplo, mandaron un astrofísico a una escuela para que les hablara con niños de 5 años. Y este astrofísico regresó y dijo, nunca me manden, por favor, con niños de 5 años porque ellos preguntan mucho y de maneras muy difíciles. Así que hay mucho de lo que podemos aprender de asociaciones benéficas mutuas. Así es, no se puede luego contestar las preguntas de niños de 5 años. Quisiera agregar una idea más. like un tema pendiente, una asignatura pendiente en el sistema educativo mexicano es que queremos enseñar, queremos que nuestros estudiantes aprendan, pero no los conocemos y no conocemos algo todavía más importante y es el cerebro. Si yo les preguntara a ustedes cuántos de ustedes han tratado de estudiar el cerebro, cómo es que funciona, cómo es que aprende, y de ahí ver en cada uno de sus estudiantes cuáles son sus reacciones, les aseguro que sus capacidades de enseñanza y sus posibilidades de éxito son mayores. Lamento mucho que todavía en las escuelas normales, en la universidad pedagógica y ni siquiera en los planes de estudio, cuando se habla de ciencias, se habla de la ciencia más importante para el hombre, que es entenderse a sí mismo, entender cómo funciona su cerebro, porque tenemos ideas totalmente equivocadas de cómo memoriza, de cómo comprende, de cómo aprende, de cómo analiza, de cómo recibe sus percepciones. Todo está equivocado y entonces de ahí pues lo que tenemos es resultados adversos. Y hoy agregaría, doctor, hoy sabemos mucho más de estas disciplinas de lo que sabíamos hace 20 o 30 años, ¿no? Hoy sabemos... Sin embargo, el conocimiento que se ha desarrollado alrededor del cerebro es importantísimo, claro, y se está utilizando no solo en medicina, se está utilizando en marketing, por ejemplo, para hacer negocios. ¿Por qué no en educación? Claro. Sí. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Catherine, please. Well, Angela and Carlos. Bueno, Ángela, Carlos y el doctor Calderón realmente dijeron lo que yo estaba pensando y de muchas maneras. Me parece que una de las cosas más importantes que salió de todos sus comentarios es la idea del apoyo y la necesidad de que los maestros tengan un apoyo de sus escuelas, de sus gobiernos locales, de los gobiernos nacionales. Ellos tienen que tener el soporte de todos los ciudadanos para poder apoyar el trabajo que están haciendo. Y ustedes, los maestros, ustedes están haciendo el trabajo más importante en el mundo, el más importante. Me parece que una de lo que tenemos que pensar es a dónde queremos que los estudiantes vayan, a dónde van esos ciudadanos. Y como el doctor Calderón decía, estamos desarrollando la siguiente generación que va a tomar decisiones de cómo llevarles agua fresca a las personas que no tienen el acceso, cómo apoyar a las personas que enfrentan grandes problemas debido al cambio climático y cómo poder tomar decisiones sobre nuestro cuidado de salud, sobre ciertas cuestiones importantes y el tener el apoyo de la comunidad haciendo estas asociaciones individuales, como lo mencionó Ángela, hacer estas conexiones con personas que están aquí en esta sala y utilizarlo como una oportunidad para poder crear su propia red y propias asociaciones es muy importante y es una gran oportunidad la que tienen en este momento. Excelente. Me parece que a manera de conclusión, si pudiéramos apuntar en 2 o 3 puntos lo que aquí se ha dicho y los señalamientos o recomendaciones que hacen algunos de nuestros panelistas, es uno, esta creación importante de alianzas, de sociedades de conocimiento. En las escuelas decimos academias por disciplina o a veces transdisciplinares, donde podamos sentarnos maestros juntos y discutir estrategias de aprendizaje y estrategias pedagógicas. Esa es esta amalgama de la que hablaba el doctor Bosch con mucha precisión. Invitar científicos a la escuela. Yo creo que no hay
No hay mejor forma que cautivar, enamorar, motivar a un joven estudiante que oír hablar a un físico y que nos quite de la cabeza esta idea absurda de que la física es aburrida o la biología es patética o la matemática es un infierno, ¿no es cierto? Es decir, si traemos a gente que hace ese trabajo y se gana la vida haciéndolo, podrá compartir de primer nivel con jóvenes estudiantes el enorme trabajo y lo valioso y lo apasionante que puede resultar. Alianzas, sociedades, esta amalgama, este principio del conocimiento racionado, evitar los dogmas en la educación, pueden ser algunas de las conclusiones. Les pido que les demos un aplauso a los panelistas, por favor. I have to give you this Les voy a dar very symbolic piece of paper with una constancia este de su certificado, participación this aquí. token Vamos of a despedirnos appreciation con for el your aplauso de todos participation. ustedes, por favor. Doctor, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias. Doctor Calderón, muchas gracias. Excelente.